esta noche la palabra está en Ezequiel 2. Ezequiel recibe su misión. Me dijo: hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice: hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les diga: esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas o ortigas, como un escorpión donde no te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ello. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Miré hacia mí, entendió una mano que sostenía el rollo del libro. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito al revés y al derecho. Solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. Palabra del Señor. Te alabamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas cada día. Yo te agradezco, Señor, porque abres, Señor, mi boca en tu nombre. Gracias por darme ese privilegio, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, que tengan corazones dispuestos, Señor. Tú, Señor, entras, Señor, por su mente, Señor. Abre esos corazones para que puedan, Señor, también discernir tu palabra, Señor, y que esta palabra quede sellada en sus corazones. Gracias, Señor. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermano? Buenas noches, mis hermanos. Después de haber experimentado unos retiros tan hermosos con la presencia de Dios, testimonios bellísimos que estuvieron, ¿otra vez seguimos con el gozo o no seguimos con el gozo? ¿Sí? ¿Siguen con esa misma fuerza o a media? A ver, no me convence mucho esa respuesta. ¿Con gozo o sin gozo? Amén, así se habla, así se habla. Yo quiero continuar un poquito la lectura para que se complete el mensaje dentro que es la palabra. Voy a continuar leyendo Ezequiel 3. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo, dice, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo, dice el Señor. Y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, pues no eres enviado a un pueblo de habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Bueno, mis hermanos, aquí completa la lectura y he querido para que más o menos logremos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Voy a hacer referencia a otras lecturas, pero voy a tomar una parte de aquí que dice: sáciate de este rollo que yo te doy. ¿A qué rollo se refiere? No vayan a pensar que es un rollo, no el rollo que venden por acá y que vamos a comer, ¿no es cierto? No vayan a pensar eso. Es el rollo, un rollo donde estaban las escrituras, donde estaba la palabra, el alimento que da vida a nuestra alma. De ese rollo estaba hablando. ¿Y a quién se refería cuando hablaba y decía: les transmitirá mis palabras, te escuchen o no? Dice, porque son una raza de rebeldes. Porque ya se les había hablado bastante y esta gente seguía obstinada con su pecado y con su rebeldía.
Y escuche lo que le dice. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza rebelde, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos, dice. Hermano, cuando usted empieza a hablar de la palabra, uno toma cierta magnitud en lo que es Dios que le pone a uno cuando uno empieza a hablar las cosas de Él. Y uno se siente respaldado por el Señor. Yo ahorita me siento respaldado por el Señor. Porque cada vez que tomo la palabra es como si estuviera el Señor a mi lado acompañándome. ¿Para qué? Para que esta palabra llegue a ustedes. Porque dice, ponte delante de mi sinagoga y el Espíritu hablará, dice, a través de ti. Entonces yo tomo esa palabra. Entonces, mi hermano, aquí esta palabra que nos da Ezequiel es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Y mire, yo voy a continuar algunas partes de los versos, de los versículos, para que ustedes la escuchen. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les diga, esta es la palabra de Yahvé. Yo me inspiré, mis hermanos, en esta lectura, porque dice que es gente obstinada. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra y seguimos en el mismo camino? ¿Cierto? Seguimos con las mismas palabrerías, el mismo vocabulario, no cambiamos casi nada. Decimos, ya voy a la iglesia, estoy mejor, estoy en el grupo, estoy orando, pero mi boca sigue florecida, sigue como un florero hablando estupideces. Hablando cosas que desagradan al Señor. Raza de rebelde, nos dice. Yo le hablo claro, mi hermano, porque la palabra siempre nos muestra estas cosas que son abominables para Él. Con la misma boca que le hablamos a Él, que le pedimos, que oramos, santificamos, glorificamos, también hablamos necedades. Hablamos necedades. Muchas veces vemos hablar al hermano, vemos hablar a alguien y empezamos a murmurar. Yo quiero tocar esta palabra hoy. Murmuración. La necedad te lleva a la agonía, dice la palabra. El título que hemos puesto hoy es La necedad te lleva a la agonía, mi hermano. Me he inspirado esta palabra a través de esta palabra para hacerles saber a ustedes de que Dios aborrece esto. Aborrece esto, Dios. Al Señor no le gusta que usted murmure. Les voy a decir algo, murmurar no es solo que vengan aquí y hablen de mí solamente. Hablar de otro, de otra persona. La murmuración es un comentario sobre la realidad, dice. Es un comentario sobre la realidad, un hecho que es real, que es verídico. La murmuración no es un chisme, chisme es distinto. Chisme es basado en algo que se dijo, pero no se sabe si es cierto, o que alguien le aumentó o le yapó, o es una simple farsa, o es mentira. Eso es un chisme, puede ser una mentira, pero la murmuración es un hecho que sucede y que está sucediendo y es real. La murmuración es un comentario sobre una realidad. Fíjense que es grave esto. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Voy a volver a hacer hincapié. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel estuvo rondando durante 40 años y no encontró sitio. Solo 2 se salvaron. ¿Creen? Muchos dicen, el Señor los sacó de Egipto. Y este pueblo siguió vagando durante 40 años. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué este pueblo siguió vagando durante 40 años y no encontró lugar? ¿Alguien me puede decir por qué? No importa lo que ustedes crean, eso díganme. Ya, porque dudaban. ¿Alguien más? Por su necedad, bueno, por su purificación. ¿Alguien más? Por rebeldía. Ya, este pueblo estuvo durante 40 años
vuelteando la tierra prometida, esa tierra que emanaba leche y miel, era la tierra que estaba buscando Moisés. Pero ¿por qué no encontraron esta tierra? ¿Por qué razón? Por la murmuración. Aquí va. Les voy a leer. Números 12. ¿Quiénes trajeron Biblia? A ver. Bueno, no importa, los que no han traído Biblia no importa, pero yo voy a empezar a mostrarle la realidad de lo que vivió el pueblo de Israel y por qué razón el pueblo de Israel rondó durante 40 años y no encontró lugar. Números 12. Dice: María y Aarón murmuraban contra Moisés, dice, porque había tomado como mujer a una cuchita, dice, la territorio del Cuch, mujer, una mujer morena, quiere decir, una mujer negra. Versículo 2. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? Escuchen bien. ¿Acaso Yahvé, Dios, están hablando de Dios? Estos murmuraban, estos tres de acá, estos dos de acá, María y Aarón, murmuraban contra Moisés, que eran sus hermanos. María, ese tiempo, no María Magdalena, estamos ni María, la mamá del Señor, no. Estamos hablando de una María que era la que dirigía el canto, la alabanza en esos tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? O sea, quiere decir que solo Dios le hablaba a Moisés. Ellos murmuraban eso. ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó, dice. Lean en la palabra. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé le dijo a Moisés, a Aarón y a María: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de la cita. Y salieron los tres. Entonces Yahvé bajó, dice Yahvé. O sea, había un lugar donde el Señor se le manifestaba a ellos, principalmente a Moisés. Y Moisés siempre acompañado de Aarón, que era como su discípulo, era el que lo acompañaba. Entonces Yahvé siempre descendía en ese lugar y ellos iban siempre a escuchar y a hablar con él. Entonces de repente Yahvé le dijo a Moisés, a Aarón y a María: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de la cita. Los mandó, salieron los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube, o sea, arriba en lo alto, y se puso en la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María, quienes se acercaron. Y Yahvé, o sea, Dios les dijo entonces: oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él. ¿Están escuchando bien lo que dice Dios, no? Me manifiesto a él. Y por medio de visiones, y solo le hablo en sueños, dice. Pero él textualmente le estaba hablando a ellos en este momento. Pero no ocurre lo mismo, dice, con mi servidor Moisés. Escuchen bien, lo voy a volver a repetir para que lo entendamos. Entonces, ¿qué les dijo Yahvé a los dos? Mire, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, se refiere a Moisés, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa. O sea, le hablaba en sueños, le mostraba visiones, pero no solo era eso, dice que le había confiado toda la casa. O sea, no le hablaba por parte, por visiones o sueños, se le manifestaba también, pero dice que le había confiado toda la casa. ¿Qué es toda la casa? Todo lo que él iba a hacer, toda la gente que estaba a su cargo. Entonces, y le hablo cara a cara, dice. O sea, Dios le decía que le hablaba a Moisés cara a cara, como estamos hablando nosotros. Qué hermoso que nos hable el Señor cara a cara, ¿no? Imagínense. Entonces, le hablo cara a cara. Es una visión clara y no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Eso dice la palabra.
La cólera de Yahvé se descendió contra ellos y se retiró. ¿Contra quién? Contra María y Aarón. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, María había contraído lepra. ¿Escucharon bien? Por la murmuración había contraído lepra, y no fue que ella se maldijo, ni el otro, ni que hicieron un sahumerio o que se fueron a hacer brujería para que María tenga lepra. No. ¿De dónde vino el castigo? ¿Ah? Porque era la ira de Dios. Y hay cosas abominables a los ojos de Dios, mi hermano, que no le gusta. Por eso nos vemos envueltos en cosas, en aflicciones. Mire, cuando se disipó la nube, o sea, la cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Y cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve, dice. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés: oye, Moisés, le dijo, te lo suplico, le dice. Y está en Números 12, 11, si la tienen en la Biblia, 12 ahora. Señor, le dice a Moisés, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. ¿Se dan cuenta? Ellos reconocen que era un espíritu. Era un espíritu que los había poseído a ellos. ¿Se dan cuenta que hay mucha contaminación? Muchas veces nosotros somos contaminados por ese espíritu de murmuración. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Dice así: te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está en medio, destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Yahvé le suplicó, dice, a Yahvé, así dice la palabra. Entonces Yahvé quiere decir, ¿no? Por favor, dice, detente, sánala, dice así. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Le entendieron o nada? Pregunten. Es muy importante para que nosotros sepamos de qué está hablando aquí el Señor. ¿O quiere que se los explique así rápido? Se los voy a explicar rápido. Habían pecado por murmurar contra Moisés, contra un servidor de Dios. ¿Ya? Habían murmurado. Y esa murmuración llegó a Dios. Y a Dios no le agradó. Dice aquí, no le agradó. Y por eso mandó este castigo para María. Y se llenó de lepra. ¿Y qué sucedió aquí? Dice que Aarón suplicó a Moisés para que le diga a Dios de que por favor le quite esa enfermedad. Entonces Yahvé oyó las súplicas y le dijo: por favor, sánala. ¿Y saben qué hizo? El Señor la sanó, pero le dijo que iba a estar suspendida, excluida, no dice suspendida, excluida del campamento por 7 días, y después de la cual se reintegrará. Duro, ¿no? Duro. Y muchas veces nosotros a veces tenemos el grupo o estamos aquí y yo le digo: no, mi hermano, usted no está bien, por favor, usted va a descansar esta semana, va a ponerse en oración y después va a venir de nuevo y se va a integrar de nuevo. Pues, ¿ustedes creen que van a aceptar eso? Se van a ir hablando para nosotros, pues. Pero las consecuencias son graves. Cuestionar la autoridad de Dios a través de un servidor o a través de una persona. Primero hablemos de un servidor que era Moisés. Era privilegiado y cuidado. Por eso el Señor le daba tanta potestad a él de hacer las cosas que hizo. Por eso andaba en el desierto, hubo agua. brotaron de las piedras agua.
Y esa vara que le dio era una vara que manejaba él, pero Dios le daba el poder. Sucede con los sacerdotes, mis hermanos. Muchos dicen, no, yo no me voy a confesar ante un sacerdote si es un hombre pecador como yo. He escuchado muchos esos comentarios. Esa es una mentira también. Él es un servidor de Dios, mi hermano. Y si él tiene pecado, ese es un problema entre él y Dios. Ese es un problema entre él y Dios. Es lo mismo que sucede con nosotros. Muchas veces vamos nosotros a hablar con las personas, mi hermano, y vamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y muchos nos cuentan sus problemas. Pero ese problema, mi hermano, es entre nosotros y Dios. Muchas veces nos van a jugar, ¿quiénes son estos? Pues para ir y preguntar y llenarse de cosas. Esa murmuración trae consecuencias, mi hermano. Trae sus consecuencias, porque usted está hablando mal de un servidor, está hablando mal de alguien que ayuda al servicio de Dios. Es como lo que sucede. Ustedes pónganse a hablar mal de su papá. Ustedes murmuren con alguien que otra persona mal hablen de su papá y de su mamá. A ver qué les va a pasar. Ustedes se van a echar cosas graves. Si contra su papá o su mamá, o hablen mal de sus hermanos y van a dar un falso testimonio porque no quieren a su hermano, porque tienen envidia, esto tiene su consecuencia. Igual que la consecuencia que tiene cuando hablamos mal de un sacerdote y hablamos mal, no. Hemos pecado todos de eso. Me incluyo. Todos hemos pecado de eso. Y a veces no sabemos por qué me sucedió este problema. ¿Por qué? Por nuestra boca, mi hermano. El pecado de murmuración es grave. Dios lo oye. Dios lo oye, yo les hago ver eso. Y esto no lo ayuda a crecer espiritualmente a uno. Hoy, si yo estoy orando, estoy rezando, estoy pidiendo al Espíritu Santo, estoy así pidiendo que Dios descienda en este lugar. Señor, yo necesito que tú desciendas, Espíritu Santo, ven, desciende en este momento. Pero aquí no se siente el Espíritu Santo. Oye, ¿usted lo siente? No, no, pero ese hermano se está arrancando la cabeza, abrió los ojos, dice. Mi hermano, eso es pecado. Usted está hablando justo en el momento que estamos pidiendo que Dios descienda. ¿Sabe qué sucede? Si usted está aquí y viene y está y pertenece a este lugar, ¿sabe qué está haciendo? Está impidiendo que Dios derrame su bendición. Usted está impidiendo que Dios descienda y derrame su bendición. Y por eso dicen, no hubo sanación, no hubo liberación, no se sintió el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Usted detiene la bendición porque un pueblo que está dividido, una comunidad, hasta una empresa, un lugar donde está dividido y hay murmuración, ¿qué pasa? No va a rendir el 100% o va a colapsar o va a suceder algo, ¿cierto? ¿Es cierto? Usted, Claudia, que trabaja en empresa, cuando hay murmuración, hay chisme y todo eso, resta, ¿sí o no? Resta el rendimiento del trabajador. Porque está triste, está deprimido. Entonces están sucediendo cosas que dividen, mi hermano, para que usted lo sepa. Y el ministerio de María en ese tiempo se estancó por la murmuración. Dice que este ministerio se detuvo durante esa semana y se detuvo porque no llegaba la bendición, porque había división. Por la murmuración, porque dicen, no, que yo también puedo hablar como está hablando mi hermano allá. No, Señor, usted tiene su tiempo para hacerlo, pero el Señor en este tiempo nos ha dado la autoridad a nosotros, o nos ha dado el tiempo que es para nosotros hoy. Quizá le va a tocar mañana, pasado mañana, pero usted debe esperar siempre el tiempo que le corresponda para pedir y hacer las cosas sin poner mal al otro hermano. ¿Entiende? O más o menos. Claro, ¿no? Dios me va a decir a mí algo y después le va a decir a Milka algo o a Jerry,
Yo le estoy pidiendo algo a Dios en este momento. Le estoy pidiendo al Señor. Milka le está pidiendo, Jerry le está pidiendo, pero yo quiero que suceda esto, no, pero yo quiero que suceda esto, no, pero yo quiero que suceda esto otro, y no nos ponemos de acuerdo. Y empieza una pelea de gatos, como se dice, y no desciende el Espíritu porque ninguno de los tres estamos de acuerdo. Pero si nosotros empezamos a orar y empezamos a hablar del Espíritu, empezamos a clamar la presencia en una sola presencia, entonces Dios va a descender en ella, en él, en mí y en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay unidad, y donde todos se ponen de acuerdo, ahí desciende Dios. ¿Cierto? ¿Es o no? Es así. Algo más. No aleje la presencia de Dios por murmurar, porque esto puede destruir su casa, su vida y su empresa. Por la murmuración. No estamos hablando de un chisme. El chisme, ya lo dije, el chisme puede ser una cosa que se oyó, que puede ser cierta, como puede ser una mentira agrandada y falsa. La murmuración es basada en una realidad, algo que es real y algo que se hizo. Eso es la murmuración. Tenemos que reconocer esta murmuración como un pecado. Destruye. No destruye solo a dos, puede destruir este grupo, puede destruir un pueblo, puede destruir una comunidad, puede destruir el mundo, mi hermano. Puede derrocar reinos, puede derrocar, qué sé yo, puede destruir. ¿Por qué? Porque la murmuración viene de una realidad, de algo verídico, algo real que sucede o algo que sucedió. Cuando Moisés estaba en el desierto, mandó a 12 príncipes de las 12 tribus de Israel a buscar la tierra la cual buscaban para establecerse. Él de todas las tribus eligió a 12, a los principales, y entonces les dijo: vayan a este lugar. Los mandó y les dijo: vayan a verificar, vayan a ver qué hay allá, si es buena tierra, si hay plantas, si hay fruto, si es buena para sembrar, si es buena para vivir, si es buena y verdaderamente mana leche y miel. Vayan y verifiquen y traigan todo lo que pueda prueba para que yo sepa de que es el lugar donde vamos a ir a sentarnos. Entonces el pueblo de Israel había salido y no encontraban un paradero donde estar, pues habían salido de Egipto, habían salido ya, Dios le había dado la libertad y Moisés era el que guiaba. Entonces estos 12 fueron. Números 13:1. Pueden leer sus Biblias. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres delante para que exploren esa tierra de Canaán. Estamos hablando de la tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. O sea, él iba a decidir qué darles, porque era Dios. Era Dios. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, dice, según la orden de Dios. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Y envió a distintos hombres de estas tribus para ver si esta tierra realmente emanaba leche y miel, como le había dicho Dios. Moisés mandó pues explorar la tierra de Canaán y les dijo: suban por el Neguet, luego pasen por la montaña, miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Él quería verificar quiénes vivían ahí para ir a establecerse. Estamos hablando del pueblo de Israel después que salió de Egipto. Al cabo de 40 días, escuche, 40 días, volvieron de su inspección de ese país. Al regreso se presentaron a Moisés, a Aarón y toda la comunidad de israelitas en Cades, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos que habían en ese país. Estamos hablando, dice, del país. Esto fue lo que encontraron. Entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos. Y habían traído varios productos para que ellos vean que verdaderamente manaba leche y miel y era una tierra hermosísima. Y escuchen bien,
Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enac, dice. Los amalecitas viven en el Nehuet. Los hititas, jebuseos y amorreos. Estos pueblos eran pueblos fuertes, eran enormes, gigantes. En una de las prédicas del primer día hablé sobre estos gigantes. Y viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del sur y en las riberas del Jordán. Es hermosa esta lectura. ¿Sabe qué? Una lectura maravillosa en la cual ustedes, si la han leído, experimentenla. Es muy, muy hermosa porque ahí nos habla de este pueblo que salió de Egipto y buscaba dónde establecerse. Porque no es cierto, muchos no saben en qué quedó este pueblo, ¿sí? Muchos no saben dónde se fue o qué hizo. Bueno, pero los hombres no habían subido junto con él y le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos. Si hasta vimos gigantes, dice, a su lado teníamos la impresión que éramos langostas y así nos veían ellos. ¿Saben qué? Esto era murmuración, porque ellos ya empezaron a sacar conclusiones, a murmurar de lo que ni siquiera la gente de ahí le había dicho. ¿Entienden? Entonces ellos empezaron a murmurar. ¿Y saben qué? De todos estos príncipes que fueron, que eran los representantes de cada tribu, 10 murmuraron, dice. 10 murmuraron. Y Dios escogió a los principales y a los que buscaban esta tierra prometida. Josué y Caleb no murmuraron, dice. Fueron los dos únicos que no murmuraron y fueron los únicos que trajeron muestras. Ellos trajeron muestras, uvas, dice, racimos, unas uvas del tamaño de 2 personas. Eran inmensos los racimos. Imagínense la calidad de productos que había en esa tierra. La tierra prometida, mi hermano, de la que habla la palabra. Era la tierra que emanaba leche y miel, la promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios. Este pueblo murmuró, por eso pecó y no pudo recibir esta tierra en herencia. No la recibió, solo recibieron 2 y ellos 2 fueron los bendecidos y de ahí hubo otra descendencia. Entonces, el 90% generalmente, y lo dice la palabra, siempre ve lo malo. Espero que ahora no hayan encontrado nada malo y me digan muy larga la prédica, o me digan de repente no está leyendo demasiado, o de repente no debería hablar de otra cosa. ¿Ustedes creen? Es hermoso escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice mi hermana? ¿Qué dice mi hermano? ¿Usted, mi hermanita? ¿Sí? Y dice que toda esta congregación dice que a través de estos 10 príncipes, de estos 10 cabezas de grupo, contaminó, dice, al pueblo de Israel. Imagínense, contaminó a todo el pueblo de Israel, donde 40 años estuvieron sin un paradero. Y es más, dice aquí en Números 14:25, ahora como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle den mañana media vuelta y partan para el desierto, camino del mar de los juncos. ¿Hasta cuándo esta comunidad malvada y esta gente, hasta cuándo esta comunidad malvada, dice Dios, y esta gente van a seguir murmurando contra mí? Escuchen bien lo que dice Dios. Porque he oído las murmuraciones, las quejas de los israelitas en mi contra. Así. Y ¿sabe qué el detalle? Ellos no murmuraban contra Dios. ¿Sabe contra quién murmuraban? Murmuraban contra Moisés. Y no le agradaba a Dios. No le agradaba. Y en el versículo 28 dice: dile,
Tan cierto como que Yahvé es vivo, que les voy a tomar la palabra, y así como ustedes acaban de decirlo a mis oídos, sus cadáveres caerán en este desierto. Entonces Dios designó la muerte. ¿Y qué pasó? Y dice, y no entrarán en la tierra que juré darle. Se molestó Dios. Se molestó Dios. Y dice aquí textualmente que no entrarán en la tierra que juré darle. Solo habrá una excepción para Caleb, hijo de Jefoné, y para Josué, hijo de Nun. Y estos hijos de Israel perecieron bajo el fuego de Dios. Escuchen bien, y se los tragó la tierra, y los otros murieron a espada frente a los amalecitas y amorreos, esos gigantes que eran fuertes. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y lo dice. Acá me voy a resumir un poco. Y algunos dicen que huyeron a otras tierras. Y todo por murmurar, por hablar mal contra los designios de Dios, donde no debemos hablar. Y escuchen bien. Aún no terminaba de hablar, dice Moisés, cuando la tierra se abrió a sus pies, dice, de esta gente. Se abrió una garganta, dice, y se los tragó con toda su familia, a todos los hombres de la banda de Coré, junto con los que les pertenecía. Se llevó hasta las casas, se llevó todas las cosas que ellos tenían, se los tragó la tierra. Parece mentira. Busquen Números 16:30 si quieren leer, busquen la palabra, es hermosísimo revisar todo lo que nosotros no sabemos. Y dice, bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos, la tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad. Es como que llegue, se parta la tierra, abra un pozo y ¡frum! Todos caigamos al pozo y quedemos nosotros mirando ahí. Mi hermano, escuche lo que dice. No solo eso, escuche lo que dice. Todos los israelitas que estaban en los alrededores salieron huyendo y decían, ¿no vaya a tragarnos también la tierra? Entonces brotó fuego de Dios. Fuego brotó, dice. No se conformó el Señor con taparlo. Y los que faltaban, dice, brotó fuego de Dios que devoró a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Saben para qué ofrecían este incienso? Anteriormente hay una lectura que hablaba que ellos prepararon un incienso. ¿Para qué? Para rendirle un culto a Dios, para que no los castigue. No importó el incienso, que el Señor no quería eso. El Señor quería que sean obedientes, fieles a Él, pero no hubo más que dos. No hubieron más que dos. Si alguien habla mal de usted, póstrese, usted no necesita hacer nada, ore solo al Señor y el Señor va a hacer la justicia. No busque justicia por cuenta propia, porque el Señor lo oye. El Señor lo oye todo. Y concluyo con esto. Todos los hijos de Israel perecieron bajo el fuego de Dios. Se los tragó la tierra, y los que quedaron, dice que huyeron a otros lugares perseguidos por estos amorreos, amalecitas, dice, y cayeron a espada. Entonces, mi hermano, una tristeza hasta el día de hoy, que cuesta seguir al Señor, cuesta seguir encaminados a Cristo por muchas cosas. La queja, ¿por qué habla de la queja? De la murmuración y de la necedad de un pueblo que no quiere oír a Dios. Y Dios nos ofrece una tierra de leche y miel, que emana leche y miel para nosotros, y aún así ofreciéndonos Dios, no queremos seguir firme. ¿Quién quiere seguir firme al Señor? Así como levantaron la mano, la firmeza que nos da Dios nos va a respaldar siempre en los peores momentos, en las peores tribulaciones. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas al que les robe su alma. Mi hermano, la necedad te lleva a la agonía, y esa necedad es la terquedad, esa ignorancia de cerrarse y decir no escucho porque no quiero, porque no me da la gana de escucharlo y lo voy a hacer cuando yo quiera. Mi hermano,
Yo lo invito a que usted, en este envío que le dio a Ezequiel, en esta misión, no seamos cabeza dura, porque habla de cabeza, de un pueblo de cabeza dura. Yo conté el otro día un testimonio sobre los cabeza duras, una familia que no quería oír, y solo con pronunciarle la palabra cayeron de rodillas y aceptaron de que era Dios quien estaba ahí, y su familia sanó. Mi hermano, la reflexión de hoy es: abra su mente, abra su corazón, déjese llevar por Dios, déjese llevar por el Espíritu Santo. No cuestione, no busque razones, el razonamiento no es de Dios, el Espíritu es de Dios. Y cuando entra el Espíritu Santo, usted empieza a discernir las cosas muy claras que con el razonamiento no las va a encontrar. Bendito sea el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.